a un par de días, todavía no estamos dentro de la veda, empieza ¿Cuándo empieza? La veda empieza el viernes a las 8 de la mañana, supongo, pero lo voy a presentar a mi compañero, mi coequiper acá, Carlos Botes. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Claudio, buen día a toda la audiencia. ¿Está bien? Un día más. Un día más. ¿Está bien escrito la palabra, tu apellido, Botex? Sí, Botex. ¿Con doble T? Me larga O, doble T. Doble T, X. Bueno, una charla interesante en el off primero, respecto de un texto que le había pasado ayer a Carlos para ver si lo podíamos hablar hoy, pero más que nada, había un punto que quería que él tuviera presente y di en la tecla porque se sintió interpelado. Estamos hablando, en el año 85, el denominado padre de la democracia, Raúl Alfonsín, dio un discurso en la convención partidaria de la UCR en Parque Norte. Se llamó el famoso discurso de Parque Norte, ¿no? El discurso lo redactaron una serie de intelectuales que en ese momento habían estado nucleados en algo que se llamaba el Club de la Cultura Socialista y que se acercaron a ese pretendido tercer movimiento histórico que pensaba crear, digamos, en la década del 80, el radicalismo, básicamente el alfonsinismo. Los que son mucho más grandes se van a acordar de la promesa de los 100 años de radicalismo que planteaba después del 83 Ricardo Alfonsín, que un proyecto político que mancó producto de una hiperinflación, mejor dicho, de la hiperinflación, pero todavía en el 89, pero estamos en este momento que estamos hablando, fue en el 85, y hacía su presentación, o por lo menos con este discurso, sería como una especie de preámbulo inicial de lo que pretendía ser una visión superadora de la realidad argentina en ese momento, y que básicamente tenía una frase que era interesante y que tiene aún de mucha actualidad. Carlitos, yo te pasé texto y a vos te llamó la atención algo ahí, ¿no? No, primero lo que me gustaría como recalcar es que es un texto que busca como dar un panorama bastante general, de una mirada muy intelectual, muy académica, si se quiere, de una realidad social, política, económica y cultural de la Argentina. En un momento yo te digo que para lo que pasó después, bastante jugado hacer un análisis de tal manera, porque todavía no habían pasado los levantamientos cara pintada, ni se había desatado todavía la inflación después de los programas de Australia y Primavera, ¿no? Y en el mundo, ¿no es cierto?, siguiendo la hipótesis de que la única política es la política internacional, la que importa, en el mundo todavía faltaban que pasen cosas mucho más importantes, como la caída del muro de Berlín. La caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, el consenso de Washington, el fin de la historia, un montón de la implementación hasta el hueso del neoliberalismo en la Argentina y en el mundo, ¿no es cierto? Pero sí, el texto me llamó mucho la atención. Te lo dije a Claudio, o sea, muchas hojas para no decir nada, básicamente, o por ahí caer en muchos lugares comunes de una lectura muy académica y muy intelectual. Bueno, el discurso fue redactado, creo que la autoría intelectual, por lo menos lo que dicen, es un sociólogo, digamos. En realidad creo que era una pareja pedagógica, porque eran Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, ¿no? Son los que realizan. Pero en sí, muchos análisis, si se quiere, que son difíciles a veces si no hay una relación directa con la sociedad que venía sucediendo. Creo que un problema que se plantea es ahí cuál sería el sujeto social al que apuntaría el radicalismo, o esta nueva era post-dictadura, ¿no es cierto?, de la sociedad argentina desindustrializada, con mucha pobreza, con el inicio de la inflación, ¿no es cierto?, como determinante de la sociedad. Y bueno, justamente me llamaba la atención, ¿no es cierto?, que planteaban dos cosas. Me llamaban la atención, ¿no es cierto? Una, justamente decir que la inflación, ¿cómo era? Bien, ¿vos lo sabías? Sí, lo que la decía, inflación es... La inflación, lo que decía, una de las partes del planteo,
Y ahora vamos a ir avanzando porque supuestamente la idea es, hay un planteo, y esto es, me parece parte de la opinión pública que vertimos acá, de este café de las palabras, en el cual, claro, no es análisis político, porque el análisis político tiene que tener una metodología o un objeto, tendría que ser eventualmente mucho más científico, pero esto es una opinión política, digamos, disfrazado de análisis político. Hay determinadas percepciones que supuestamente han sedimentado en la cultura política argentina, que lo que venimos hablando no necesariamente siempre están en tensión, y justamente una de esas cuestiones es la democracia. Y este documento que compartimos, que estamos hablando, que es el discurso de Alfonsín que dio en esa convención radical, decía que la inflación era la válvula de escape del conflicto en la Argentina. O sea, que había una Argentina que era, yo calculo que todavía es, muy corporativa, en la cual había sectores que le sacaban determinados privilegios o prebendas al Estado, y que la válvula de escape esa era la inflación, ¿no? Entonces, estamos ahora en un proceso, obviamente que todos lo sentimos cuando vamos al supermercado, un proceso inflacionario muy fuerte, pero también podemos ver que muchas de las medidas económicas de este gobierno, que inclusive son del precandidato presidencial, están comenzando a todos a tironear de los recursos escasos del Estado, en este caso el dólar. Entonces vemos que los sojeros le piden un dólar soja, hay un dólar para exportaciones de economías regionales, entre ellos, por ejemplo, el sector de la madera en Misiones. Hay una promesa de campañas que es darle un dólar tecnológico a un montón de empresas de unicornio, digamos, que son las empresas tecnológicas que tienen base tecnológica y que tienen una base física en la Argentina, pero que comercian, digamos, con el exterior. Por ejemplo, conozco el caso de un conocido mío que hace mantenimiento, creo que para una empresa que cobra peaje en Australia, ¿no? Pero lo tiene que triangular los pagos, no voy a dar el nombre, pero tiene que triangular los pagos vía Encarnación. Claro. Para poder cobrar, casi digamos, todo. Porque si él tiene que liquidar los dólares que le pagan desde Australia, se lo van a liquidar al cambio oficial, obviamente no al blue, sino al dólar oficial, con lo cual él va a perder. Entonces, una de las medidas sectoriales que prometió Massa era un dólar a esas personas. Entonces lo que se puede hacer es que hay una continuidad. Pasaron 30 años más o menos, no, 30 años, 40 años pasaron, se van a cumplir de ese discurso, y todavía la Argentina, con una realidad política que va cambiando. Y esto dijo un corresponsal de la BBC cuando se fue de la Argentina. Vamos a compartir después por ahí lo que dice. Estuvo 6 años en la Argentina y dijo: ¿qué aprendí de la Argentina? Entonces aprendió que la Argentina era un país de dualidades. Pero dijo, de la Argentina es un país que la realidad política cambia todos los días, todas las semanas o mensualmente, pero que si uno se va 20 años, hay muchas cosas que siguen igual. ¿No? Sí, sí. Entonces, en esta realidad, y estamos a pocos días, digamos, de realizarse una elección que en realidad que es una especie de antesala, porque no es una elección general, pero va a ser sin duda una gran encuesta nacional. Y la encuesta que vale, hace poco en los medios nacionales estaban diciendo, hay una editorial que suele hacer en Futurock, Skradowski, y tiene un programa también que se llama Los Sábados, que se llama El Fin de la Metáfora, en la cual él estaba contando que el escenario actual hacia adelante, de respecto a qué va a pasar o cuáles van a ser los resultados que se van a dar el domingo, todo aquello que se encargan en encuestas y que están haciendo focus group, tanto cualitativas como cuantitativas, tira el precio, son $500.000 por semana. No están pudiendo acertar los números, pero sí se puede ver algunas, por decirlo de alguna manera, algunas cuestiones. Y a ver si vos coincidís. Hay una opinión pública que parecería ser que se está deslizando en algunos temas hacia la derecha. Sin entender esto, sin ponernos a aclarar, que nos llevaría prácticamente
toda una semana a decir qué es izquierda, qué es derecha, pero hay una supuesta agenda de derecha que la sociedad argentina, o un parte de la sociedad argentina, estaría con intenciones de volcarle en las urnas. Y hay otra persistencia, por lo menos que esto es mi análisis, y en el cual me hizo ya mucho ruido poniendo dos elecciones generales una con una. Justamente el fin del alfonsinismo, que fue más que el fin del alfonsinismo, digamos, fue la elección general del año 89 en la que Angelós logra tener el 41% de los votos con una economía radical que se estaba incendiando. O sea, estamos en una hiperinflación. Ese año creo que tuvimos un 4000% anual. Así y todo, el radicalismo contra Menem logró sacar 41% de votos. El mismo porcentaje de votos logra sacar en el balotaje Macri contra Alberto Fernández. Sí. Un número, 40%, interesante también porque es el número con el que se puede llegar a la presidencia según la reforma constitucional del 94, reforma que vamos a hablar mañana, por eso lo vamos a convocar a un profesor de Derecho Constitucional y a una politóloga que la vamos a sacar por Zoom de Buenos Aires. Hay una democracia muy institucionalizada, muy encorsetada en partidos políticos, que no necesariamente da cuenta, por eso es la crisis de representatividad, pero hay un análisis que me parece que es fundamental acá y que me parece que es una persistencia. Hay, por decirlo de alguna manera, un electorado no peronista, llamémoslo de derecha, conservador, llamémoslo como quiera, antipopular, antipopulista, podemos ponerle rótulo o la etiqueta que querramos, pero que son muy consecuentes, muy movilizados a votar y son un núcleo duro a la hora de votar. Si venimos marcando que todas estas elecciones provinciales que se dieron antes tienen un común denominador de que hay un ausentismo y que a su vez hay un voto en blanco y que te hace pensar al comportamiento electoral del año 2001, en el cual también había ausentismo, pero más que ese nada, el voto en blanco tenía una, como expresión, digamos, tenía una importancia, digamos, en los resultados. Y eso va a afectar contra el sentido común de que supuestamente los oficialismos, que suelen ser los peronismos, en lugares de poca participación o en situaciones de poca participación, su aparato, su estructura les permite ganar. Acá tenemos a contrasentido un comportamiento electoral completamente distinto, en el cual lo que podemos ver es que hay una persistencia en que hay un voto no peronista o un voto antipopulista, pongámosle una etiqueta odiosa, que es muy consecuente, muy militante y muy presente en las elecciones. Y que la reforma del 94 fue armada de tal suerte que le permita a esta gente llegar al poder, o sea, que le permita, eventualmente, a llegar al poder a aquellas opciones que este electorado vota. Sí, yo creo que en parte esto que decís de un electorado que se derechizó o que tiende a derechizarse, también entender que la oferta que nos dan los medios, la oferta de los políticos, es una oferta que tiende cada vez más a la derecha, y yo sumaría esta idea del antiperonismo, o sumaría a la idea de anti-Estado, sería anti todo eso que el Estado regula como política pública. Ajá. Y como política de Estado, ¿no es cierto? Porque es un planteo de... porque justamente los gobiernos de derecha, cuando tienen el control del Estado, son los que generan las condiciones, o no sé si me seguí en esta idea, sí, sí, son los que generan las condiciones para justamente condicionar a los próximos gobiernos
a que sí o sí tengan tendencias al ajuste, tengan tendencias al recorte o lo que sea. Por ejemplo, tomando de vuelta el ejemplo de la inflación. La inflación es una medida que, si se quiere, es un fenómeno, digamos, un fenómeno económico. Un fenómeno económico, político, porque tiene muchos rasgos políticos, porque es una decisión política controlar o no controlar la inflación, que tiende a generar en la población que no está todo el día pensando o formándose en política y que quizás sí ve mucha televisión, pero la inflación es un fenómeno económico que se traslada a lo social, cultural y lo político, condicionando, si se quiere, una mirada tendiente a derechizarse. No sé si se entiende. Sí, va a tener como efecto, como coletazo, que la inflación termine derechizando, digamos, a la población. Porque, y cierro la idea, sí, porque justamente es la muestra de la incapacidad política o de la incapacidad de un Estado que debería regular todo y debería ordenar la vida. Son algunas de las líneas en las que siempre nos manejamos con Claudio acá en el programa. Un Estado que debería ordenar la vida de las personas, no está pudiendo ordenar algo tan básico como es que un precio sea hoy el mismo que mañana y sea el mismo que hace 3 meses atrás. Entonces tiende a generar ese si se quiere, confianza hacia lo que es la política, y que del otro lado la propuesta justamente de los medios y de los principales candidatos, de las principales referencias de ese sector de derecha, es justamente decir, no, en serio, no sirve el Estado. Hay que recortarlo, hay que achicarlo, hay que dejar de hacer ciertas políticas, porque ciertas políticas de ampliación de derechos, porque justamente esa ampliación de derechos es más gasto. Exacto. Esa ampliación de derechos es... Y ahí está la causa de la inflación. Ahí está la causa de la inflación, siendo que justamente mi postura, mi opinión, si se quiere, como bien decías, el control o no de la inflación es una decisión política, de ir contra los que hay que ir para decirles primero a la gente y después la ganancia extraordinaria con la que vos querés quedarte, aumentando desmesuradamente los precios de un día para el otro. Que encima lo que te controlan los precios son empresas nacionales que dejaron de ser nacionales para ser transnacionales, para justamente triangular por fuera los mayores costos que hay que pagarle de impuestos al Estado Nacional, pero sí te hacen entrar el producto para que lo consuma la población argentina. 5 empresas te llenan la góndola de un supermercado. 4 o 5 empresas. Y con 5 millones de dólares te hacen una corrida cambiaria. Con 5.000, sí. 5, no 5.000. Sí. Te inyectan esa cantidad de dólares en el mercado negro y en el mercado ilegal y te hacen una corrida cambiaria. Porque el dólar es una mercancía y es una mercancía que el Estado nacional no tiene que conseguir y hoy por hoy es escasa y es uno de las causas, digamos, de esta inflación. Pero respecto a lo que vos dijiste, de una derechización de la sociedad que está orientada hacia un menos Estado y recorte de gasto como causa de la inflación, y tomando lo que había dicho de los estudios de opinión, esto de alguna manera está estudiado. Ahí la UBA tiene un instituto de investigación y que está alargando informes, se llama Pulsar UBA. Vamos a pedirle a Lautaro que ponga ponga un gráfico. Este es uno de los informes de Pulsar UBA, que dice, es un informe que tiene 3 informes sobre creencias argentinas. Este es el tercer informe respecto de creencias económicas. Tiene sobre creencias religiosas, sobre creencias políticas, lo estuvimos hablando. Este es sobre creencias económicas, digamos, ¿no? Y dice, posturas sociales frente al gasto público. Ajuste total. Fíjense, un 39%. La metodología de este informe son 1000 casos tomados en el país a través de teléfono, o sea que es muy sesgado, digamos, socioeconómicamente muy sesgado, porque son personas que... Y son frases preestablecidas. Son frases preestablecidas, y en que la proajuste total, dice, están a favor de la implementación de medidas que impliquen la reducción sustancial de gasto público, incluyendo recortes en, escuchá,
Programas sociales, subsidios a las tarifas de los servicios públicos, incluso apoyarían una reforma del sistema jubilatorio, significaría que habría personas que no se podrían jubilar, digamos, no podría haber moratoria para aquellos que tienen una trayectoria laboral, digamos, intermitente y no pueden tener los aportes continuos. De eso hay un 39% de los encuestados que está a favor. El otro tanto, otro 39%, dice que hay que recortar la política y se prefieren medidas de ajuste en el ámbito político y en la administración del gasto público. También recorten programas sociales, pero ojo, dicen, no la quita los subsidios a servicios públicos. Se atajan un poco. En contra del ajuste, con una clara oposición a las medidas de reducción de gasto público, especialmente lo que respecta a planes, hay un 22%. Lo que hace que haya casi un 80% que está a favor de un recorte y básicamente de gasto público. Vamos a la próxima placa, Lautaro. Y acá se ve que en definitiva lo que dicen es cuando le preguntan qué gasto van a recortar, la clase media quiere, obviamente que recorten, porque están muy de acuerdo que recorten de la política, ¿no? Hace poco estuvo circulando que la legislatura de la ciudad, mejor dicho, de la provincia de Santa Fe, se habían hecho entregar a la senadora y a los diputados medallas de oro y plata y que habían gastado 11 millones de pesos. Una medida completa. El monto del dinero para una administración pública es cero, o sea, no es nada, ni mueve la aguja, Sí, pero sí es importante como gesto político, digamos, en la situación actual. Y vamos viendo que hay en el renglón de abajo planes sociales. Ya en planes sociales la mitad está muy de acuerdo que hay que recortar. Ya dudan, comienzan a dudar, y ya se está corriendo, digamos, solamente un cuarto de la población de los que están muy de acuerdo y muy poco de acuerdo o en desacuerdo, un 75% de la población, cuando dicen vamos a tocar las tarifas de los servicios sociales, de los tarifas y servicios sociales. Cuando recortamos tarifas, no, recortarle al otro, no me recortes a mí. Claro. O sea, una idea sería, podremos llegar a pensar no, si vos recortás los planes sociales, yo no voy a tener que pagar la luz más cara. Pero sí donde están casi totalmente en desacuerdo, la clase media en que haya recortes en salud pública y en educación. Porque saben que eso es la red de contención que cuando dejen de pagar la prepaga y el colegio privado, Claro. van a caer, como dijo un expresidente, en la pública. Hay una radiografía que acá lo que están hablando, y cuando estamos hablando de una derechización de la opinión pública o del electorado argentino, en realidad lo que estamos hablando es de una clase media que está muy preocupada, que sabe que tiene que haber un ajuste, y que dice y está de acuerdo con que haya un ajuste. ¿Por qué? Porque va a votar a opciones muy duras que hagan el ajuste, esencialmente Milei, pero esencialmente a Patricia Bullrich, que parece que con estas encuestas se estaría liderando, me parece, la intención de voto, por lo menos es la que estaría interesando el voto. ¿Por qué? Pero es muy extraño. Porque Milei dice, yo voy a ajustar a la casta. Él pega a la casta y dice, yo voy a ajustar a la política. Se sitúa allá arriba. Allá arriba. En cambio, el discurso de Patricia Bullrich es un discurso bastante duro, bastante violento, en el cual sabe que tiene que recortar los gastos sociales y que eso va a provocar un malestar, y ella ya se está atajando diciendo, acá va a haber represión. Eso me parece que faltaría, ¿no es cierto?, el gasto en lo que es las fuerzas. Faltaría en esta encuesta para ver qué piensa la gente sobre ¿Qué piensa la gente? Recordar gasto de seguridad. Gasto de seguridad, si hay que gastar más o menos. Acá no está, pero en el mismo informe, los que están escuchando pueden ver, entren a Pulsar UBA y van a ver respecto al tema de seguridad, y preguntados si están de acuerdo que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad, la mitad está de acuerdo. Bueno, ahí está. Por eso es lo que, por ejemplo, dicen, para Rosario, la única solución es que entre el ejército. Claro. Por lo menos, dándole un poco, digamos, tomando un poco de esto, el Ministerio de Defensa del actual gobierno ya está mandando militares a los barrios, a las villas, a los barrios populares de Rosario, pero para que hagan por lo menos obras tempranas, obras de, lo que se llaman obras tempranas, básicamente obras de conexión de servicios públicos.
pero ya por lo menos hay un desembarco del ejército en los barrios, parecen los barrios populares, por lo menos eso lo ponen los medios. Sacamos la placa, gracias Lauti. Lo de los subsidios me hacía acordar mucho que parece que una vez lo hablábamos acá, y por ahí más allá de sean 1000 casos, obviamente, seguramente centralizados en Buenos Aires, donde las tarifas, la verdad que pagan de servicios públicos están altamente subsidiadas y son muy bajas. Algunas hasta son bimestrales y no llegan ni al 50% de lo que nosotros pagamos por mes. Pero parecería que hay un leve entendimiento hoy en día de cuál es el rol del Estado, ¿no es cierto?, con respecto a los subsidios en los servicios, sí, y cuál sería el costo real, porque estamos hablando de la inflación y mucho se discute en la inflación de los alimentos. Había un dirigente que fue un secretario de Comercio del 2010 en adelante, del 2008. Sí, ahora es precandidato presidencial. Ahora es precandidato, que insistía mucho de que cuál es el costo de producción del producto para ahí recién determinar cuál sería la ganancia, ¿no es cierto? Y estamos hablando en los servicios públicos de un costo de producción muy alto para lo que debería pagar cada ciudadano argentino, más nosotros que vivimos en el NEA, en el sector más alejado. Que tenemos un costo de flete altísimo. Y me acuerdo mucho cuando fue la campaña de que si vos no querías el subsidio te podías dar de baja. Nadie se dio de baja. Que se inscribió el 0,3% de la población argentina. O sea, todos se quejaban del gasto público del Estado, ¿no es cierto?, de lo que gasta el Estado, y cuando se dieron cuenta cuál sería el monto real que había que pagar sin ese Estado presente, nadie se inscribió. Entonces creo que un poco, ante este discurso de derechización que bien planteabas vos, Claudio, es necesario todavía seguir fortaleciendo cuál es la amplitud que tiene un Estado presente, o cuál es la amplitud de un Estado con políticas públicas orientadas, si se quiere, a los trabajadores, a los niños, niñas, a los adultos mayores, ¿no es cierto? Hablábamos un poco en off, tenemos muchas charlas en off con Claudio, cuando él me traía el discurso de este Parque Norte, que se plantea siempre cuál es el sujeto social al que hay que destinar la política pública en cada momento histórico, ¿no es cierto? Y hoy parece está complicado. O sea, uno de los sujetos sociales más importantes, creo, lo traía Pablo Chena hace un mes más o menos, que sí, es la economía informal, ¿no es cierto? Yo coincido con esa parte del análisis. Sí. Creo que no siempre hay que centrarse en los números, pero los números son bien claros. O sea, más del 40% del trabajo es trabajo informal en la Argentina. Sí. Y yo creo que hoy por hoy la clase media también con trabajo formal se está dedicando también a la economía informal, le está dedicando ahora a la economía informal para tratar de llevar más guita a su presupuesto familiar, digamos, ¿no? Y ahora se lanzó un nuevo monotributo para trabajadores informales. O sea, para trabajadores eso informales. Hay que tener en cuenta también la necesidad de la formalización, la necesidad de que haya justamente más Estado para que haya protección y esos tengan una red de protección, que tenga una red, o sea, tengan una jubilación y tengan un seguro médico, digamos, ¿no? Y que hay que entender esto de una política a nivel nacional, ¿no es cierto?, del gobierno actual, que muchas veces se entiende al Estado como el gobierno, y entonces ahí es cuando empieza confunde, digamos, empieza la nebulosa de la política a corto, a mediano y a largo plazo. O sea, hay políticas que no se pueden modificar por el color político, ¿no es cierto? Porque si no, la Argentina va a estar siempre en la encrucijada o en este antagonismo, en este dualismo. Esta Argentina pendular que va dando barquinazos, claro. Cuando, y esto ojo que está puesto también en discusión, pero en el mundo hay dos cosas que no se discuten. Por un lado, el rol de regulador de las relaciones sociales y económicas del Estado, y por otro lado, que el modo de producción es capitalista. Claro. Eso, no sé, y en Argentina, de izquierda a derecha, de alguna manera, cada parte, digamos, tiene, de alguna manera, pone en entredicho
lo que hace que sea un país muy politizado, que haya una coyuntura política diaria muy fuerte, pero que quizá hay algunas persistencias que se dan en 20 años, como dijo este corresponsal. Por un lado sabemos que tenemos un sector que podríamos llamar progresista, que pone muy en entredicho, hay un precandidato que es Graboy que pone muy en entredicho el modo de producción capitalista tal cual lo conocemos, y del otro lado, hacia del espectro político, digamos, con Milei, con el que quiere una nula intervención del Estado en la regulación de la economía y de la sociedad. Y un sector, digamos, más de derecha, en el que sí quiere una intervención del Estado en regulaciones sociales o en cuestiones sociales, pero quiere libertad en términos económicos. A ese dilema se va a enfrentar cada elector este domingo cuando vaya a votar, si va a votar, si va a votar, ese dilema se va a enfrentar cuando entre el cuarto oscuro, pero obviamente que llamamos a que vayan a votar porque lo peor que no se puede hacer es participar. Así que con esto vamos cerrando este programa, por lo menos esta media hora que nos tocó del bloque de los saberes del pueblo. Mañana vamos a continuar de 8 a 10 con Alberto, con Patricia. Mañana tenemos 2 invitados. Y bueno, sigan escuchando en FM FON 91.9. Les mandamos un saludo a FM Zapucay 100.3 y en él a Adrián Chávez. Y nos vemos el otro miércoles, después de las PASO. Hasta luego.